Astrología y horóscopos. Antes de empezar con este contenido te pedimos que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones. Lo que creía la Iglesia primitiva: la astrología. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma todas las formas de adivinación deben ser rechazadas. El recurso a Satanás o a los demonios, la invocación de los muertos u otras prácticas que se supone falsamente revelan el futuro. La consulta de los horóscopos, la astrología, la lectura de la mano, la interpretación de los augurios y de las suertes, los fenómenos de la clarividencia y el recurso a los médiums esconden un deseo de poder sobre el tiempo, la historia y, en última instancia, sobre los demás seres humanos, así como un deseo de para conciliar poderes ocultos. Contradicen el honor, el respeto y el temor amoroso que debemos solo a Dios. CIC 2116. El mundo pagano estaba dominado por la creencia en la astrología. Paganos creía que las estrellas eran divinidades, o que estaban controladas por divinidades. Apolo era el dios del sol, su hermana Diana era la diosa de la luna y los planetas conocidos también llevaban nombres de dioses: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Debido a esta creencia pagana común, el Antiguo Testamento contiene repetidos mandatos contra el culto a las estrellas. Deut. 4 y 19, 17, 3, 2 Reyes 5 y 16, 9 y 35, 23, 4, Ger 8, 2, 7 y 12, 13, Sofonías 1, 4, 6. En el Nuevo Testamento, en la Antigüedad, los astrólogos enseñaban que todas las cosas estaban en manos del destino, que podía asignar un destino a un hombre y otro destino a otro. El destino era extremadamente poderoso, y a veces incluso se decía que gobernaba a los dioses. Sin embargo, el destino que el destino asignaría a un hombre se podía determinar leyendo las estrellas. Hoy en día, algunos cristianos están influenciados por el paganismo revivido en la forma del movimiento Nueva Era. Algunos incluso sugieren que el cristianismo originalmente tenía muchas creencias ocultas, como la astrología. Pero los primeros cristianos, al igual que los primeros judíos, se oponían vehementemente a la astrología, incluso atribuyéndola a un origen demoníaco. Los padres de la Iglesia estaban dispuestos a imponer fuertes sanciones contra la astrología para proteger a sus rebaños. En el año 120 después de Cristo, el destacado matemático Aquila Ponticus fue excomulgado de la Iglesia en Roma por herejías astrológicas. Entre las citas siguientes, Agustín registra que tales sanciones todavía estaban vigentes en su época, 3 siglos después, y podían dar lugar a la excomunión de una persona. Tatiano el Sirio. Bajo la influencia de los demonios, los hombres forman el material de su apostasía. Pues, habiéndoles mostrado un plano de la posición de las estrellas, como jugadores de dados, introducen el destino, una flagrante injusticia. Porque el juez y el juzgado son creados por el destino, los asesinos y los asesinados, los ricos y los necesitados, todos son hijos del mismo destino. Sí, la Iglesia Católica considera la astrología y los horóscopos como supersticiones incompatibles con la fe cristiana. Aquí te explico por qué. 1. La visión de la Iglesia sobre la astrología. La astrología sugiere que la posición de los astros en el momento del nacimiento de una persona influye en su personalidad y destino. La Iglesia rechaza esta idea porque Dios es el único que conoce y guía el futuro. Creer que los astros determinan el destino contradice la enseñanza de que solo Dios tiene el control de la vida y la historia. Niega el libre albedrío. La fe católica enseña que cada persona tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal. La astrología, en cambio, sugiere que el destino está escrito en las estrellas, lo que podría quitar responsabilidad a las decisiones humanas. Puede llevar a la idolatría y la superstición. Buscar guía en los horóscopos en lugar de en Dios puede convertirse en una forma de idolatría, confiando en fuerzas creadas en lugar del Creador. El Catecismo de la Iglesia Católica rechaza la astrología en el párrafo 2116, donde dice: todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satanás o a los demonios, la evocación de los muertos u otras prácticas supuestamente reveladoras del porvenir, el recurso a los horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums. Esconden una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y, finalmente, sobre los hombres, al mismo tiempo que un deseo de conciliarse poderes ocultos. ¿Por qué algunas personas creen en los horóscopos? Buscan orientación sobre el futuro. Quieren entender su personalidad y relaciones. La cultura popular y los medios los promueven constantemente. Sin embargo, la Iglesia enseña que la verdadera guía proviene de Dios a través de la oración, la Sagrada Escritura y la dirección espiritual, no de las estrellas. ¿Qué hacer si alguien cree en la astrología? Si un católico ha creído en la astrología, se le invita a confiar en Dios en lugar de en las supersticiones. Puede ser un buen momento para profundizar en la fe, rezar y aprender más sobre la providencia divina.
Horóscopos, astrología y signos zodiacales. ¿Qué dice la Iglesia? Un gran número de personas en todo el mundo leen o escuchan su horóscopo todos los días. Algunos por curiosidad o diversión, y otros con toda seriedad, movidos por inseguridad, desesperación o ignorancia, creyendo supersticiosamente lo que ahí se dice. Pero, ¿sabes qué opina la Iglesia sobre los horóscopos? Veamos qué significa la palabra horóscopo, de dónde proviene, qué alcances podría tener, qué dice la ciencia sobre ellos, y sobre todo, qué nos dice la fe. ¿Qué son los horóscopos? Empecemos viendo su raíz etimológica. La palabra horóscopo proviene del griego, horai o escopeo, que significa examinar o observar, pero, aunque por su origen sería simplemente examinar la hora, se podría definir como la supuesta adivinación de tu futuro y la descripción de los rasgos de tu personalidad, tomando en consideración la posición de los astros en la hora y el día en que naciste. Por esta fecha se te asigna un signo del zodiaco, el cual, de acuerdo a su posición en el firmamento, determinaría cómo eres y lo que te sucedería cada día de tu vida. Tenemos noticias de que ya los antiguos caldeos usaban los horóscopos, también los chinos, los egipcios, los griegos y los romanos los utilizaron, pero su fuente de inspiración ha ido cambiando a lo largo de la historia. Van desde la asignación de un dios pagano a la persona que nace en tal o cual fecha, hasta la determinación de la personalidad y de su futuro por la posición de su signo zodiacal en el día que nació. Astronomía y astrología. Es muy importante no confundir la astronomía, ciencia que estudia los astros, sus posiciones, movimientos y todo cuanto existe relacionado a los mismos, con la astrología, que es una especulación, sin base científica, que predice o adivina el futuro de los seres humanos, basándose en la posición de los astros. Cierto es que estos, de alguna manera lejana e indirecta, influyen en los seres humanos. Veamos. Nosotros formamos parte de un universo cuyos cuerpos se influyen mutuamente y que, los más cercanos, afectan directa y físicamente a nuestro planeta, como por ejemplo los vientos, las mareas, las estaciones, etc. A su vez, esto influye en las realidades corporales del hombre, las alergias, las cefaleas, etc., terminando por afectar algunos de los sentidos internos como la imaginación y la memoria, o hasta los instintos, afirma Santo Tomás de Aquino, lo cual tiene consecuencia los estados anímicos, la concentración, el desenvolvimiento en el propio trabajo, etc. Sin embargo, más allá de una influencia física directa, los astros no pueden predecir o determinar los actos libres del hombre. Si se acepta lo que dicen los astrólogos en sus horóscopos, se caería en la negación de la libertad humana y la providencia divina, se afirmaría el fatalismo y el determinismo absoluto, y se desembocaría en la superstición y la idolatría. ¿Qué dice la ciencia sobre los horóscopos? Sencillamente, que son una farsa. Que el zodiaco es una franja imaginaria en el firmamento donde aparecen 12 o 13 constelaciones que los astrólogos no se ponen de acuerdo. Que las únicas fuerzas que ejercen estos astros sobre la Tierra son la de gravedad y la electromagnética, pero que en este sentido la computadora que tenemos delante ejerce más estas fuerzas sobre nosotros que aquellos astros. Que si se dividieran los 12 signos zodiacales entre la población mundial, 7.000 millones de habitantes, daría como resultado que a más de 500 millones de personas les pasaría lo mismo, todos ellos estarían caminando por los mismos triunfos o derrotas de la vida. ¿Y la Iglesia, qué dice sobre los horóscopos? El Catecismo de la Iglesia Católica CEC, en el número 2116, nos enseña que todas las formas de adivinación deben rechazarse, el recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos, y otras prácticas que equivocadamente se suponen desvelan el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a mediums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y, finalmente, los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso, que debemos solamente a Dios. Querer conocer el futuro es una gran tentación, sobre todo si se plantea como una herramienta para tomar siempre las decisiones correctas. Consultar el horóscopo para este propósito implica un deseo desordenado de querer dominar el tiempo, lo cual no nos compete y caeríamos en pecado grave, además de que quien se aficiona a esta práctica abrirá la puerta a los demonios, a los poderes ocultos de los que habla el Catecismo. Hemos de rechazar tajantemente este tipo de adivinación y poner nuestro futuro en las manos de Dios. Él es Padre amoroso y providente, sabe lo que necesitamos y está al pendiente de nosotros. ¿Cómo responder a quienes defienden la astrología? Algunas personas creen firmemente en la astrología porque han tenido experiencias que parecen confirmarla. Para responder desde la fe católica, se pueden plantear estos puntos. El cumplimiento de predicciones no prueba su validez. A veces, los horóscopos son redactados de manera ambigua para que cualquier persona pueda identificarse con ellos, efecto Foure o Barnum. La coincidencia no implica causalidad,
Que algo dicho en un horóscopo parezca cumplirse no significa que las estrellas lo determinaron. La astrología no tiene base científica. No hay pruebas de que los planetas influyan en el carácter o destino de las personas. Los horóscopos generalizan a millones de personas bajo 12 signos, lo cual no tiene lógica real. Los peligros espirituales de la astrología. Puede llevar a la dependencia y miedo sobre el futuro. Abre la puerta a buscar respuestas fuera de Dios, debilitando la confianza en la providencia divina. Puede llevar a prácticas ocultistas, alejando a la persona de la fe. Alternativas cristianas para encontrar sentido y dirección en la vida. En lugar de los horóscopos, la Iglesia ofrece caminos más sólidos para entenderse a sí mismo y su propósito. En lugar de los horóscopos, la Iglesia ofrece caminos más sólidos para entenderse a sí mismo y su propósito. La oración y el discernimiento. Dios revela su voluntad a través de la oración, la Biblia y los acontecimientos de la vida. Dirección espiritual. Un sacerdote o guía espiritual puede ayudar a encontrar sentido y dirección según la fe. Confianza en la providencia de Dios. No hay que temer el futuro si confiamos en que Dios cuida de nosotros. Si alguien está atrapado en la astrología, la Iglesia lo invita con amor a confiar en Dios y buscar respuestas en la fe, no en las estrellas.